continuamos con el desarrollo del seminario con la intervención del doctor José Daniel Pavón. El doctor Pavón es meteorólogo con un doctorado en geografía, profesor asociado del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Muy buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento a quienes organizaron el evento por la invitación, por darme la oportunidad de expresar algunos aspectos relacionados con el cambio climático en general, el cambio climático en Colombia y el cambio climático ya en la región de la CAR. Pues a todos un cordial saludo, a los colegas conferencistas, a las autoridades que estén acá, al público en general, señoras y señores. Voy a intentar pues hacer una aproximación más cercana en cuanto a región sobre lo que es la variabilidad climática, el cambio climático, el asunto de la vulnerabilidad y la adaptación, digamos en el tema de gestión de riesgos. Ante todo, iniciamos con una contextualización. Quienes son expertos en clima, meteorólogos o climatólogos, o que conocen mucho de climatología y meteorología, les ruego me disculpen, porque voy a hacer una contextualización inicial con unos conceptos básicos, ¿cierto? Entonces, esto no pasa. Entonces, en la contextualización debemos considerar, digamos, la diferencia entre lo que es el tiempo atmosférico y el clima. Es algo, digamos, son conceptos muy relacionados, pero tienen una diferencia. Y a partir de esa diferencia es que vamos a hablar de la variabilidad climática, del cambio climático, y con esos conceptos que nos vamos a ceñir a lo que es la adaptación. No tengo aquí el cursor, no sé si se alcanza a ver en pantalla. Entonces lo que quiero señalar es que cuando nos referimos a tiempo nos estamos refiriendo a un momento determinado, es un momento instantáneo, el estado de la atmósfera. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? ¿Está nublado o está con viento? En fin, eso, el fenómeno que está ocurriendo en el momento, en horas o en 1 o 2 días, mientras que el clima ya se refiere a lo que predomina en un periodo determinado. Entonces allí ya nos referimos. La diferencia la vemos, por ejemplo, en este gráfico donde las barritas, las líneas verticales azul oscuro es la cantidad de lluvia diaria durante un año determinado, y las sombras que están en azul más claro, bueno, para mí eso es azul, para otros no sé qué color será. En el fondo, esas barritas de fondo azul, digamos, es el acumulado mensual, y eso ya estamos hablando de la escala climática. Entonces hay una relación aquí entre tiempo y clima. El día a día que están las barritas azules oscuro es tiempo, y lo que ya tenemos los acumulados es clima. Con los acumulados que se tienen acá durante varios años, se construye lo que se denomina los normales climáticas, que son los promedios de 30 años, que está al final ahí a la parte izquierda, las barras verdes son, digamos, es el comportamiento, el patrón del comportamiento de la precipitación durante el año para la región de ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí conectamos meteorología, climatología, tiempo es el área de la meteorología, la dinámica atmosférica, y clima es el área de interés de la climatología y es la dinámica del clima. Entonces también debemos mirar en ese sentido, diferenciar los fenómenos meteorológicos y los diferentes tipos de fenómenos meteorológicos y lo que son los fenómenos climáticos. Entonces ahí en el cuadro de la izquierda vemos los diferentes tipos de fenómenos meteorológicos y los climáticos. Entonces, en el contexto de mi presentación vamos a hablar de fenómenos extremos, en unos casos me referiré a fenómenos extremos meteorológicos, en otros casos me referiré a extremos climáticos, digamos en la escala climática. Un ejemplo, ¿cómo es la relación de la variabilidad climática con el cambio climático? Pues lo veremos un poco adelante. Entonces, con base en esto, llevemos en mente tiempo y los fenómenos meteorológicos son los que ocurren en un momento, un día, horas, y clima lo que ocurre ya en un periodo determinado, el acumulado. La diferencia la ven ustedes en el panel izquierdo arriba, tiempo lo estamos representando con un cuadro, una pintura donde está una lluvia,
y el clima lo estamos representando con las estaciones del año que están allí, ¿cierto? Porque es lo que predomina en una estación determinada. Hay unos patrones climáticos, digamos, hay unas estaciones en las latitudes medias, el verano, el invierno, el otoño, la primavera. En nuestras latitudes, la estación lluviosa o la estación seca. Tenemos estaciones y a esas estaciones se han adaptado los ecosistemas y las actividades humanas. También las actividades humanas y los ecosistemas están adaptados a una distribución espacial, a la distribución espacial de los climas. Digamos, los diferentes climas que están en el planeta de alguna manera están regulando la distribución espacial de los ecosistemas y también están regulando la distribución de las actividades humanas. No son el único factor, no estamos diciendo que el clima es determinante de todo, pero eso es un factor ambiental muy importante que determina la distribución y el patrón anual de los procesos ecosistémicos y de los procesos en los sistemas humanos. Entonces tenemos diferentes formas de relación. Para los ecosistemas es la distribución espacial, el funcionamiento, y para los sistemas humanos el clima funciona a través del impacto, el efecto en los ecosistemas y directamente en la disponibilidad de recursos hídricos, directamente en el alimento, o sea, la agricultura, en la energía, en todo ello. Entonces, de alguna manera, nuevamente, el clima, o en manera alta, incide en los modos de vida, digamos, en la alimentación, en el abrigo, en la energía, alimento, agua, y a partir de ello cualquier variabilidad, cualquier anomalía climática o cualquier cambio en esos patrones a los que está ajustada la sociedad, entonces impacta, afecta tanto ecosistemas como sistemas humanos. Entonces tenemos que a veces ocurren anomalías. Esa secuencia de anomalías, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar tal vez del niño de 1991-1992 o del niño 1997-98. Digo yo, la mayoría los han escuchado hablar, algunos nos tocó vivirlo. O han vivido la anomalía climática del 2010, 2011 y parte del 2012 con el fenómeno La Niña. Entonces, esas secuencias de anomalías se conocen como variabilidad climática, digamos, son oscilaciones del clima que nos traen situaciones anómalas extremas e impactan de diferente forma ecosistemas y sociedad. Pero también tenemos que el clima en el largo plazo también está cambiando. Digamos, esos patrones establecidos, digamos, lo que nosotros hablamos, lo que predomina en 30 años, por ejemplo, eso está cambiando. Y esos cambios que se dan lentamente serían lo que se conoce como cambio climático. Aquí en la gráfica estamos representando tanto la variabilidad climática como el cambio climático. Entonces, aquí en la parte inferior tenemos un año determinado, las lluvias todos los días. Entonces, esto es la escala meteorológica. Y esto simplemente es un año que tomamos de acá, creo que es el 89. Entonces, hubo un año, pero ese está representado acá solamente en un punto. Aquí ya es simplemente un dato climatológico. Y en esto está representado, hubo una anomalía climática, es decir, hubo menos lluvias que lo normal en ese año. Lo que está por debajo de esta línea son lluvias por debajo de lo normal, lo que están por encima lluvias por encima de lo normal. Y ahora si miramos el comportamiento para la sabana de Bogotá en una serie de 140 años, una serie tratada especialmente para homogenizar y complementar, es la serie más larga que tenemos para el país, ¿cierto? De precipitación desde 1866 hasta 2012. Entonces vamos a encontrar allí que pues la variabilidad climática, las diferentes escalas, tenemos la azul, sería la interdecadal, por ejemplo, ya lo miramos más adelante, las oscilaciones de la línea negra, las oscilaciones de una línea azul, eso es variabilidad climática, y una línea roja que ven gruesa acá, eso ya es una tendencia de cambio climático en esos 100 años. Este ejemplo lo vamos a retomar para hablar de variabilidad climática y cambio climático en la CAP. Entonces llevemos en mente que la variabilidad climática son oscilaciones que nos traen anomalías en determinados periodos de tiempo, anomalías que pueden durar 1 o 2 años,
El cambio climático es un cambio muy lento que está ocurriendo, como ven usted la línea allí, en el caso de la precipitación de la sabana de Bogotá. Ahora veamos, digamos, la variabilidad climática y el cambio climático en el territorio CAR, pero para avanzar en eso debemos mirar primero cómo es el clima en la región CAR. Pues todos ya lo conocen porque me imagino todos conocen el departamento. Pero entonces tenemos una distribución espacial, arriba a la izquierda tenemos dos mapitas, uno de la distribución espacial de la temperatura y una distribución espacial de la precipitación. Entonces vemos regiones más calurosas o menos calurosas, otras más lluviosas, menos lluviosas. También tenemos un ciclo anual de las temperaturas, que es la que en el medio, en el panel de arriba, tenemos como dos picos en la temperatura, uno por allá en marzo, abril y otro pequeño por allá en noviembre, diciembre. Tenemos un comportamiento casi bimodal, pero la amplitud de ese cambio no más de 1 grado. En el caso de la precipitación, que son las barras azules que están abajo, tenemos que el comportamiento de la precipitación en el territorio de la CAR, con algunas excepciones, la mayor parte es bimodal, es decir, es que existen 2 temporadas de lluvias y una seca y una relativamente seca o relativamente lluviosa. ¿Qué es lo que ven a la izquierda? Unos ejemplos de los datos de estaciones en diferentes regiones de la CAR. Y que aquí tenemos la distribución de los fenómenos extremos, digamos, las precipitaciones mayores de 30 milímetros o precipitaciones extremas identificadas por otra metodología, la tenemos allí y también tienen una distribución espacial bimodal, es decir, aunque no siempre concuerda la distribución de los fenómenos extremos de lluvia con los periodos más lluviosos, no siempre coinciden. Entonces tenemos que, ese es el clima que se tiene en resumen, ¿no? Sobre el clima de la Cundinamarca y de la región CAR, pues se puede escribir muchísimo más, yo no pude escribir sino eso. Pero entonces tenemos como ejemplo resumido, ¿qué es? Digamos, tenemos una distribución diferenciada de la temperatura y de la precipitación. Y durante el año hay un ciclo anual de la temperatura. Hay fenómenos extremos como, por ejemplo, eventos de lluvia que son más frecuentes en determinados meses. Hay otros fenómenos extremos de la temperatura, por ejemplo, las heladas en el altiplano, ¿cierto? O hay otros fenómenos extremos que están asociados con lluvias intensas, que son las granizadas. Entonces, eso ocurre en el territorio de la CAR, en el territorio de Cundinamarca. Entonces, ¿cómo el sistema socioeconómico, cómo ese territorio está relacionado con el clima, digamos, las relaciones del clima con lo que ocurre en el territorio CAR? Entonces, en primer lugar, el clima está influyendo en la fenología de plantas, animales, en esos ecosistemas que están allí, ¿cierto? Y también inciden en los servicios ecosistémicos. Pues hablamos de ecosistemas como alimento de la parte biótica y hablamos como servicios ecosistémicos como algo útil para el uso por parte de la sociedad. Entonces, esos ecosistemas están regulados estacionalmente. Ahora si miramos el mapa de la CAR, pues hay unos ecosistemas abajo en lo que es Magdalena Medio o Magdalena Alto, o si miramos el altiplano o miramos la zona de páramos. Entonces hay una distribución que obedece a que hay unos patrones, una distribución espacial de la temperatura, también una distribución espacial de la precipitación. Ahora, durante el año ocurren procesos en los ecosistemas que también generan, digamos, estacionalidad en su funcionamiento. La fenología, la fenología en la parte de plantas y animales está ajustada al ciclo anual de la temperatura, ciclo anual de la precipitación, en algunos los vientos y la humedad. Entonces, a través de esa influencia en los ecosistemas y en los servicios ecosistémicos, el clima está influyendo en todos los procesos que ocurren en el territorio de la CAR. Ahora, el clima también a través de la precipitación incide en los recursos hídricos, y los recursos hídricos en el territorio tienen diferentes usos, ¿cierto? La sociedad los utiliza para abastecimiento de agua, para agricultura, bueno, industria, bueno, para diferentes usos. Entonces tenemos que en esos usos hay estacionalidad, en una estación hay más o menos recursos hídricos y de alguna manera la planificación de diferentes sectores se desarrolla a través de eso.
También afecta a la agricultura y la ganadería, digamos, las siembras son antes del periodo de lluvia y se cosecha después del periodo de lluvia, digamos, es el ejemplo más claro de las relaciones clima y actividades humanas. La infraestructura también se ve en las carreteras, puentes, canales, están asociados también a ese clima, a través de, pues, con los recursos hídricos, ¿no? Con el agua. Y la población, la parte de la seguridad alimentaria, aspectos importantes a través de la disponibilidad de agua, alimento, también acceso en la medida como se afecta la infraestructura. Diferentes aspectos de la economía del territorio pues está afectado, digamos, está influenciado por el clima, la salud humana también y los desastres, digamos, hay una estacionalidad en los desastres. Y la gestión de riesgo pues generalmente se hace en relación con los fenómenos que se presentan, ¿cierto? Porque hay una distribución, las heladas y las granizadas se dan en los altiplanos, por ejemplo, y aquí se debe hacer gestión de riesgo frente a eso. No se va a hacer gestión de riesgo contra las granizadas en La Dorada o en el Magdalena Medio porque no hay heladas ni granizadas, ¿cierto? Pero habrán otros fenómenos en los que hay que hacer gestión de riesgo. Entonces, el clima nos brinda unas condiciones, una distribución espacial de la temperatura, la precipitación y también una estacionalidad, pero también nos brinda unos patrones de distribución espacial en el territorio y una estacionalidad de los fenómenos meteorológicos extremos, El clima es el que regula que esos fenómenos meteorológicos ocurran en determinada época del año o que se den en determinada región. Entonces, esa es la relación del clima con el territorio. Analicemos la variabilidad climática en el territorio, aquellas oscilaciones que se dan, ¿cierto?, año a año, y las tomamos, por ejemplo, con la temperatura del aire. Ahí tenemos las temperaturas medias del aire a la izquierda en diferentes estaciones de la región Carra, de Cundinamarca, pues. Y vemos que hay oscilaciones, hubo periodos que fueron relativamente más cálidos, otros más fríos, ¿cierto? Pero si miramos la diferencia entre los mínimos y los máximos en esa variabilidad climática, ¿cuánto hay? Ya son 2 grados y medio, ¿cierto? Entre un año y otro. Digamos, ya no estamos mirando el ciclo anual, sino ya estamos mirando la variabilidad. Entonces tenemos situaciones extremas de temperatura en este caso. Ahí tenemos que hubo años en que fueron más cálidos y años que son, a ver, voy a intentar mostrarlo, años más cálidos, por ejemplo este año. ¿Cuál año? El que está cerca. No tengo puntero. Ese fue el año 1900, ¿alguien ve bien? 1997, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué pasó en ese año? No, algunos nacieron en ese año, pero digamos, ¿qué pasó en la parte ambiental? Claro que es un acontecimiento bueno, pero bueno, ya vamos a hablar de qué pasó en ese año. También tenemos la variabilidad de la precipitación, ¿cierto? Tenemos variabilidad de la precipitación. Entonces ahí tenemos las fluctuaciones, en azul las fluctuaciones más frecuentes, que es una variabilidad que se denomina intraestacional, que es de mes a mes, pero en la roja tenemos la variabilidad interanual. Entonces la roja me muestra los años que fueron más cálidos, más lluviosos o menos lluviosos. Entonces eso se está presentando. Si nosotros analizáramos la variabilidad de la precipitación en diferentes estaciones de la CAR, podríamos construir esa misma figura y son casi paralelas porque la variabilidad climática tiene una expresión regional homogénea. Entonces vamos a encontrar de pronto las mismas fases de periodos secos, años muy secos o ciclos secos y ciclos lluviosos. Si nosotros miramos la variabilidad climática, es decir, ya con datos de precipitación anual, retomo ahora la figura con la que di el ejemplo de variabilidad climática y cambio climático para mirar solo variabilidad climática. Entonces tenemos la línea negra delgada que es las precipitaciones anuales que tienen muchas frecuencias y ahí hubo años en que fueron más lluviosos, menos lluviosos. Tienen la línea azul, sí, la línea azul en donde van a haber ciclos de pronto de 5 o 7 años, ¿cierto? Hay oscilaciones, esa es la variabilidad interanual, pero de mayor plazo, que tiene un ciclo, bueno, ya lo vamos a ver,
y viene la verde, que es la variabilidad interdecadal, o sea, ciclos de decenios. Entonces, pero ¿a qué me refiero? En la región CAR hemos tenido periodos de muchos años que han sido por debajo de lo normal. Bueno, las líneas horizontales son las normales de 1961, 1990, 1971, 2000 y 1981, 2010, que, digamos, para ver el umbral alrededor del cual están oscilando digamos, esa variabilidad climática. Entonces tuvimos periodos muy lluviosos, y vean ustedes que ahí está el ejemplo de 100 años, y el evento extremo de variabilidad climática que ocurrió en el 2010-2011 fue bastante fuerte en esa serie que está allí, ¿cierto? Fue un evento extremo, pues muy extremo, que nos trajo precipitaciones, y bueno, todos tal vez fueron testigos de lo que pasó ese año, y fue el impacto de uno de los fenómenos de La Niña. Entonces, el territorio de la CAR se ve afectado recurrentemente. Digo recurrentemente porque, mire, tenemos ciclos de periodos poco lluviosos y vienen periodos muy lluviosos, poco lluviosos, muy lluviosos. Y aquí podemos ver los periodos donde se han presentado las sequías más importantes de los 100, 140 años que hay en el registro que se está mostrando. Entonces, la sabana de Bogotá, en este caso que es el ejemplo, pero el territorio de la CAR se ha afectado recurrentemente por esos fenómenos, sequías e inundaciones, ¿cierto? Sequías e inundaciones, eso es por la variabilidad climática. Dentro de la variabilidad climática se ha identificado que para el territorio CAR las señales más importantes la desarrollan lo que son los fenómenos El Niño y La Niña. Los fenómenos El Niño y La Niña ocurren en el Océano Pacífico, no ocurren acá en Colombia, ni en el territorio CAR, ni en la sabana de Bogotá, son el calentamiento o el enfriamiento en el Océano Pacífico, pero ese calentamiento o enfriamiento genera oscilaciones, y esas fluctuaciones que tenemos allí en la línea roja son generadas, no todas, pero gran parte por el fenómeno del Niño o de La Niña. Y esas situaciones, por ejemplo, los periodos con menos lluvia, me trae fenómenos meteorológicos y situaciones extremas en el día a día. Por ejemplo, cuando hay fenómeno El Niño en la sabana de Bogotá se presentan, porque hay condiciones climáticas relativamente secas, se presentan más incendios, ¿cierto? O cuando hay fenómeno La Niña se presentan más lluvias intensas y se pueden presentar inundaciones. Inundaciones súbitas o las inundaciones de largo periodo. Las inundaciones súbitas son fenómeno hidrometeorológico extremo, y las inundaciones de largo plazo son un fenómeno hidroclimático. Si nosotros miramos, esto es otro ejemplo del análisis de la variabilidad climática para un sector de la parte occidental de la sabana de Bogotá, en la vía que va hacia Honda, que se hizo un análisis, y se encuentra también ese tipo de oscilaciones, ¿cierto? Entonces, generadas por El Niño y La Niña. Y si nosotros analizamos los fenómenos extremos, aquellas lluvias mayores de 30 milímetros o las lluvias que realmente son raramente extremas, entonces vamos a encontrar que ustedes ven el promedio, o sea, al patrón a lo que se debería ajustar la comunidad, la sociedad, pero a los lados tenemos El Niño y La Niña, lo que ocurre con los fenómenos, el número de eventos cuando hay niño o el número de eventos cuando hay niña, ¿cierto? En general, en el territorio CAR, cuando viene un fenómeno del Niño, pues aumentan los eventos de lluvias intensas y pues los eventos extremos asociados a esas lluvias intensas, ¿cierto? En La Niña, y cuando ocurre El Niño, pues lo contrario, hay menos eventos extremos, hay condiciones secas, pero se presentan otros eventos como los que estaba mostrando acá, en este caso los incendios, ¿no? Mirando ya no solamente con datos y sin hacer solamente el cuento, sino lo que aparece reportado en los periódicos, haciendo una historia, entonces mirando una base de datos de Desinventar, entonces vamos a encontrar que para el territorio CAR, durante los eventos de La Niña es que son más frecuentes los deslizamientos, los derrumbes en las carreteras, ¿cierto? Y en las poblaciones que están en alta pendiente donde ocurren los desastres más fuertes. Los impactos de la variabilidad climática, entonces los impactos, no tengo que hablar mucho de los impactos de las fases extremas de la variabilidad climática,
porque ustedes todos han sido testigos del impacto de una de las fases extremas de la variabilidad climática, que fue en el 2010 y 2011, las inundaciones, no solamente en la sabana de Bogotá, sino todos los eventos relacionados en todo el territorio CAR y en todo Colombia. Pero lo que sí quisiera resaltar es que esos fenómenos son recurrentes, es decir, tenemos ciclos, hay ciclos como ustedes pueden ver, hay años que son más lluviosos, hay años menos lluviosos, y estamos entonces expuestos a que recurrentemente se nos presenten periodos con inundaciones o con crecientes súbitas, inundaciones súbitas o sequías. Y entonces esa es una de las expresiones, y el impacto pues es en todo el sector socioeconómico, en la parte de infraestructura, en los ecosistemas, pero en la parte de ecosistemas, ¿cuál es el de pronto que más afectaría? Pues en un periodo muy lluvioso los ecosistemas de alguna manera se ven afectados, pero de alguna manera se pueden recuperar. El problema es en la fase de un periodo seco, donde se desarrollan incendios que no se controlen y puedan acabar con un ecosistema, con una gran extensión de un ecosistema. Entonces allí los impactos en los ecosistemas serían grandes. Los impactos de la variabilidad climática pues están en todo. Yo les mostré al comienzo cómo el sistema socioeconómico de la región están relacionados con el clima. Si ocurre una anomalía climática pues va a afectar a todo ese sistema socioeconómico y de hecho pues lo afecta, ustedes saben cómo. Ahora veamos el cambio climático en el territorio CAR, también mirando por las tendencias de temperatura. Entonces aquí por lo menos hay una dificultad con las series de temperatura del aire para la región y para todo el país, como lo deben saber allí. Las son relativamente cortas, pero aquí tenemos series de 50 años y que nos están mostrando más o menos una tendencia de 1 grado por decenio. Es lo que se ha tomado como una décima de grado por decenio, 2 décimas de grado, pero eso es lo que está ocurriendo con la temperatura. ¿Qué está ocurriendo con la precipitación? Digamos, en un ejemplo que nos mostraron en la intervención anterior, se decía sobre las dificultades que hay para determinar las tendencias de largo plazo, porque si tomo 30 años, entonces aquí podemos ver la tendencia en la precipitación. En 100 años realmente no es más del 5% del promedio 1961-90. Ustedes la pueden ver en la línea roja que tiene unas ondulaciones allí. ¿Sí la alcanzan a ver? Yo no, bueno. Es esta que está acá. Es la línea roja que les estoy señalando acá. Esa es la tendencia, ahí es donde podríamos ver la expresión del cambio climático en la precipitación de la región, ¿cierto? Y entonces, ustedes ven, es un cambio muy lento, es el cambio climático, es lo que está pasando. Ahora, no estamos viendo las oscilaciones de la precipitación, que grandes fluctuaciones, como la de 2010-2011. 2010-2011 no fue cambio climático, es una fase extrema de variabilidad climática. 97-98 fue la fase extrema opuesta, ¿cierto? Entonces, cambio climático es algo muy lento, muy paulatino que va ingresando. Y arriba, en el cuadro de arriba, se hace el análisis también utilizando los periodos, las normas que serían los promedios de 30 años, pero calculándolos de corrido. Y entonces si ustedes miran en los 140 años que se analizan allí, que es la serie, la tendencia, el cambio no es más de 100 milímetros, ¿cierto? Y 100 milímetros es el 10%, un poquito más del 10% del acumulado anual que a lo que estaríamos acostumbrados en 1961-1990. Bueno, yo estoy diciendo que no es más, sino eso es importante, son cambios pequeños, pero en el largo plazo, al tomarlos en el largo plazo, son cambios importantes y hay que prestarle atención. Mi intención no es, ¿cómo se diría?, subvalorar los cambios que se dan lentamente con el cambio climático, sino es como mostrar la diferencia, que es la variabilidad climática y el cambio climático. En la de abajo tenemos dos, variabilidad climática en las oscilaciones y cambio climático en la línea roja. Haciendo el mismo análisis con el RClindex, con series
de 30 años, 35, 40 años que el RECLINDES utiliza. Entonces se tiene, para la precipitación en la región CAR estaría por acá, ¿cierto? Entonces tendríamos algunas zonas donde la precipitación estaría aumentando y algunas en las cuales está disminuyendo. Para eso es necesario analizarlo muy localmente. Lamentablemente no en todas las regiones de la CAR se tienen estaciones con suficientes datos para hacer eso. Pero lo que se puede aprovechar es en que, así como la variabilidad climática tiene como una expresión homogénea, si se identifica una región donde el comportamiento del clima es homogéneo, allí podríamos tomar los datos de las estaciones más cercanas o las tendencias más cercanas y poderlas aplicar a la región, pero eso es como parte de metodología. Con el RECLINDES para diferentes puntos de la región CAR encontramos ese tipo de tendencias. Digamos que se concluye allí que con los datos que existen lo que está ocurriendo es el calentamiento es identificable, el número de heladas estaría disminuyendo, el número de días con heladas, ¿cierto? En cuanto a la precipitación, lo que ya les mencioné, hay zonas donde está aumentando y hay zonas donde está disminuyendo. Para el futuro, lo que se tiene de escenarios, ahí tenemos para 2011-2040, que es el más cercano, lo que se tiene, bueno, un calentamiento de más o menos lo máximo que podría llegar, creo que es hasta los 2 grados. Ahí hay los 3 párrafos muestran 2011, 2040, 2070, 2041, 2070 y 2071, 2100. Son los diferentes escenarios. Lo que se resume es que sí hay un calentamiento que al parecer no es homogéneo, pero se pueden tomar, en el caso de temperatura, valores homogéneos de calentamiento. En el caso de la precipitación, hay unas zonas donde está aumentando aumentará la precipitación y en otras disminuirá. Entonces, con base en ello, esos son los escenarios que dispone la CAR, que fueron desarrollados para la CAR. Pero veamos, a diferencia, los impactos del cambio climático en la CAR. Entonces, nuevamente, el análisis tenemos que mirarlo. El impacto en la biodiversidad por la influencia del clima en los ecosistemas, el impacto en la modificación de los servicios ecosistémicos y ahí el impacto en todo lo que es el sistema socioeconómico de la región. Entonces, pero esos impactos no son inmediatos, ¿cierto? Son en el largo plazo. Si nosotros veamos la diferencia en los impactos de la variabilidad climática y del cambio climático, pues a la izquierda tendrán los de la variabilidad climática y los del cambio climático. Digamos, en el caso de la variabilidad climática, ustedes vieron que son pulsaciones de meses con anomalías extremas que impactan abruptamente, digamos, en la escala del tiempo es un impacto abrupto, ¿cierto? Que dura 1 o 2 años en el caso de la variabilidad climática asociada, por ejemplo, al niño o de la niña. Y en el promedio de vida, una persona que viva, ¿cuánto quieren vivir? Más o menos, una persona viva que 75 años es el promedio de vida. Entonces, en 75 años promedio de vida, una persona puede tener uso de razón de más o menos 3 fenómenos el niño o 3 fenómenos la niña, o sea que sí puede percibir los impactos de la variabilidad climática, ¿cierto? Ahora, si hablamos en términos de planes de desarrollo, los planes de desarrollo se hacen ¿para cuánto? Hay de largo plazo y hay los planes quinquenales o cuatrinales, ¿cierto? Y entonces eso va hacia digamos, los impactos son perceptibles. Si nosotros vamos a cambio climático, el cambio climático ocurre paulatinamente, se extiende a un periodo mayor, se establece como duradero y prácticamente una generación no percibe los impactos de la variabilidad climática. Si nosotros queremos saber los impactos de la variabilidad climática en personas, deberíamos entrevistar tal vez a los de mayor edad, ¿cierto? Pero a mí no me entrevisten, por favor.